Bien, buenos días a todos. Vamos a dar paso a la quinta conferencia de este noveno ciclo de conferencias UPM TASI. Tengo el placer de tener aquí al lado a un paladín de la seguridad informática en España. Es alguien muy reconocido. Seguramente si buscamos los 5 mejores referentes en seguridad informática y de sistemas en España, pues seguramente con toda seguridad estaría Alejandro entre esos 5. Y voy a dar un pequeño currículum de Alejandro Ramos, quien nos va a presentar la conferencia Seguridad en Sistemas, explotando vulnerabilidades. Bien, Alejandro tiene las certificaciones CISP, es decir, Certified Information System Security Professional, la certificación CISA, Certified Information Systems Auditor, la certificación CEH, Certified Ethical Hacker, y la certificación CHFI, Certified Hacking Forensic Investigator, para que tengamos una idea de quién tenemos aquí al lado, ¿no? Es miembro del Departamento de Seguridad de una compañía del sector de la banca y además profesor colaborador en el Máster de Seguridad de la Universidad Europea de Madrid para los siguientes módulos: análisis forense, fortificación de sistemas Linux y gestión de identidades. Actualmente es uno de los directores del blog de divulgación de seguridad informática Security by Default, imagino que lo conocéis, es de los blogs más reconocidos en la lengua hispana, y además autor o coautor de un libro que os recomiendo leáis, que se llama Hacker Épico, y que imagino que comentará también Alejandro en otro momento, pasará su publicidad. Es un libro que está muy de moda en este momento, y además ha superado ya los 1000 ejemplares, con lo cual mi enhorabuena, Alejandro, por eso. Nada más, como sabéis, se está grabando esto para subirlo luego al canal YouTube de OPM, con lo cual vuestra presencia autoriza que se suban las imágenes a ese canal. Y sin más, pues dejo a Alejandro Ramos y que disfrutéis de la conferencia. Alejandro, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, si no os importa, me voy a poner de pie para que nos veamos todos. Voy a ir pasando las presentaciones y os voy contando. Bueno, con la superpresentación que me ha hecho Jorge, ya esta slide la emito directamente. Lo único, a lo mejor, matizar un poco lo del que trabajo en un banco online. He estado trabajando 10 años en una consultora haciendo pruebas de intrusión, ethical hack, que vamos a ver un poquito ahora. Y pues desde hace 2 años me he ido a un banco naranja, que tiene un color naranja, seguro que todo el mundo sabe cuál es, ING Direct. Y bueno, pues lo demás ya lo ha dicho él, ¿no? He publicado un libro, escribo en un blog y bueno, pues tengo ahí mi cuenta de Twitter como prácticamente todo el mundo. Vamos a hablar un poco, os voy a contar cuál es la visión que tengo yo, que he estado haciendo este tipo de trabajos, los test de intrusión, las pruebas de seguridad, tanto desde fuera, cuando era consultor y me lo reclamaban los clientes, como la que tengo ahora, que estoy dentro y soy el que los reclama, ¿no? Y un poco cómo funciona esto, cuáles son las herramientas, cómo procesa luego un cliente esta información, pues un poco cuál es el día a día profesional y real de este tipo de trabajos. Cuando hablamos de un test de intrusión estamos hablando de un método para evaluar la seguridad de una compañía. Pues no hablamos de compañías pequeñas, generalmente suelen ser compañías ya medianas, pues hospitales o algo así, como más pequeñas, o un ayuntamiento de un pueblo pues ya medianamente grande. De ahí pues a compañías multinacionales y cosas pues que gente que tenga presupuesto y mucha curiosidad por saber cómo están la seguridad de sus sistemas. Hay muchas formas de evaluar la seguridad. El test de intrusión es una de ellas muy específica, en el que se trata de simular el ataque que haría un hacker desde su casa, un hacker que quiera conseguir acceso, robar datos, conseguir usuarios y contraseñas, ese tipo de cosas. Pues test de intrusión es exactamente igual, solo que pues, se paga por ello, ¿no? Hay una peli que se llama Sneakers, que no sé si habréis visto, es muy antigua, pero bueno, los protagonistas se dedican justamente a este tipo de trabajo. Está claro, con un baño de cine donde, bueno, pues además de esto hacen intrusiones físicas, que en la realidad también se hacen, pero no hay rollo Misión Imposible colgándote con una cuerda, sino que, bueno, pues a lo mejor tratas de pasar y preguntar por alguien y cosas de ese estilo. Esa película, llevada a la realidad, existe, no es solo ciencia ficción, sino hay este tipo de proyectos y pues hay un montón de compañías que se dedican a hacerlos. Bueno, ¿por qué se hace un test de intrusión? Realmente cuando se lleva a cabo este tipo de proyectos lo que se quiere saber es cuál es el impacto real de una vulnerabilidad. No nos vale con decir te falta un parche o tienes configurado mal una directriz en un archivo de configuración de tu servidor web, que es un Apache, por ejemplo. No, eso no vale. Eso sí, son vulnerabilidades, pero se quiere saber hasta dónde se podría llegar por tener eso mal. Sí, pero ahora ponme
dime cuál es el riesgo real que tengo yo por que no tenga un parche. Entonces, pues ese parche, esa falta de parche o ese fallo de configuración se explota y se consigue pues un acceso al sistema, se consigue acceder a una base de datos, se consigue algo más tangible que cuando lo vea un responsable que no tiene por qué ser técnico diga, ahí va, pues sí que es grave esto, que han conseguido desde su casa o desde cualquier otro lado acceder a datos confidenciales o a lo que se haya cedido. También un test de intrusión trata de buscar vulnerabilidades no conocidas. Estamos acostumbrados también a que pues Microsoft o fabricante que sea, Cisco, quien sea, nos diga están estos parches disponibles y se haga una comparativa de los parches que hay con los que te faltan por aplicar, pero eso no significa que una vez apliques esos parches ya estás seguro. Puede que hayan vulnerabilidades que simplemente no se conozcan, todavía nadie se haya dado cuenta de que están. Por lo tanto, en este tipo de trabajos es cierto que cada vez se hace menos porque hay menos tiempo, pero se tratan de buscar vulnerabilidades que no hayan sido reportadas previamente. Y de ahí pues generar mandárselo al fabricante, que el fabricante publique el parche y pues que continúe el ciclo. De esto vamos a hablar también un poquito más adelante, cómo va el ciclo de la vulnerabilidad. ¿Por qué se suele contratar este tipo de trabajo? Pues son varios motivos también. Por ejemplo, alguien quiere tener una foto en un momento dado de cuál es el estado de seguridad. Yo, por ejemplo, pues me voy a trabajar pues esto, a ING, ¿no? Y quiero saber cómo están ellos en seguridad. Pues realmente si veo los últimos informes que tengan de sus últimos ethical hacks, de sus últimos test de intrusión, me voy a hacer una idea muy exacta de más o menos cuántas vulnerabilidades han tenido, si se han explotado, si no, si se han solucionado los problemas. Entonces tenemos una foto del estado. Luego también están los temas de cumplimientos normativos y legales. Hay pues organizaciones, por ejemplo Visa, Mastercard y demás, pues tienen un estándar PCI donde te dicen, pues mira, tienes que pasar 2 ethical hacks al año y uno tiene que ser desde la red interna, como si fuera un administrador, un desarrollador o alguien que está trabajando en la propia empresa, y otro desde internet. Y te imponen directamente que si quieres trabajar con ellos, tengas que cumplir esas normas. Bueno, también es común que se haga antes de un pase a producción. Si vas por ejemplo, a lanzar una campaña. Nosotros ayer creo que, por ejemplo, lanzamos una nueva campaña, Genios del Ahorro o algo así creo que se llama, donde la gente pues sube sus ideas, los otros lo votan. Bueno, al final estás lanzando una nueva web y antes de que esa web esté pública en internet, pues tienes que hacerle una revisión para que no haya ningún tipo de fraude, no te suban en vez de una idea a un malware, no te hagan 500.000 votos fraudulentos, no hagan nada extraño. Pues es muy típico que antes de un pase a producción de una plataforma, pues se haga un test de intrusión también para conocer las vulnerabilidades. Bueno, y también por último, aunque es un poquito más feo decirlo, muchas veces también es un arma arrojadiza contra la dirección para conseguir presupuesto para otros proyectos. Que quiero cambiar, por ejemplo, unos elementos perimetrales, los firewalls, y no me dan dinero, pues bueno, a lo mejor puedo hacer un test de intrusión y demostrarles que los firewalls pues no cumplen con todos los requisitos que me hacen falta. O que quiero poner unas IPS, o que quiero llevar un proyecto de DLP para que no haya fugas de información, pues voy a contratar a alguien que enseñe a la dirección que es capaz de llevarse documentos confidenciales de dentro de la red. Entonces, al final, pues con un documento, con una exposición, con unos vídeos, pues seguramente convenzas a quien haga falta de que pues hay unas carencias de seguridad y que, bueno, pues que hace falta un poco de pasta. ¿A qué aplica un test de intrusión? Bueno, pues a todas las capas. Puede ser análisis de visibilidad, cuando se trata de ver un poco cuál es la arquitectura, del código fuente, de servicios, puede ser base de datos, aplicaciones web, puede ser un entorno wireless, entornos Bluetooth, a cualquier cosa prácticamente que tenga que ver con tecnología en una gran compañía se le puede aplicar un test de intrusión y ahí nos encontramos 300.000 cosas. También, bueno, la capa más física donde estarían los ataques de ingeniería social, y el dump star diving, por ejemplo, que es el buscar en la basura a ver si hay contraseñas, documentos, algo confidencial en la propia basura de las empresas. Eso, aunque parezca así un poco extraño, también se llega a hacer y se llega a solicitar. ¿Desde dónde se hacen los test de intrusión? Ya lo habíamos comentado, puede ser desde el propio internet, desde la compañía que es tu proveedor o tiene un laboratorio, o incluso desde su casa, a luego pues test de intrusión internos, donde vas a simular el cómo trabaja pues determinados departamentos, gente externa o gente pues que está dentro de la compañía. Y luego a partir de ahí tenemos todas las mezclas que queramos, porque puede ser
externo pero interno a la vez, como por ejemplo si accede por una VPN a la red interna y quieres conocer, no sé, si tienes una VPN contra otra empresa por cualquier motivo, pues quieres saber qué visibilidad está teniendo esa empresa de ti. O si tienes VPNs de trabajadores, pues quieres saber hasta qué punto pueden llegar esos trabajadores a acceder a sistemas. Y bueno, pues Radio Wireless, que también sería una mezcla entre estoy dentro o no estoy dentro, porque ni estás en internet, pero tienes que estar cerca, pero puedes estar fuera del edificio, entonces pues se mezclan un poco los mundos. Las fases de las pruebas, y en la que nos vamos a centrar, bueno, pues empieza los test de intrusión por una recopilación de información, donde me voy a meter, y donde básicamente pues se recogen todas las direcciones IP, datos y información necesaria para luego llevar a cabo el test de intrusión. De esas direcciones IP se pasa a hacer un análisis de las vulnerabilidades que tienen, y aquí sí que vamos a buscar pues qué parches faltan, si tienen malas prácticas de codificación de aplicaciones web, pues todas las vulnerabilidades que haya, y de todas esas vulnerabilidades luego se hará un filtro y se buscarán aquellas que sean explotables, es decir, que exista una vulnerabilidad no significa que se pueda explotar y que de ahí vayas a sacar algo. En algunos casos sí, en otros no, pues todo lo que, vamos, en la menor parte de los casos se puede llegar a explotar. De esa parte que se puede explotar es en la que se va a centrar el test de intrusión para intentar acceder a un sistema y a partir de ahí pues intentar acceder a otros o ver qué datos se accede o seguir rascando. Una vez se ha hecho la explotación y se sabe cuál es el impacto de esas vulnerabilidades, pues se procede a hacer el documento, que bueno, pues se detalla un poco el proceso como si fuese una aventurilla. Pues, a través de esta dirección IP me fui que faltaba, no sé, un parche de Microsoft. Lo he explotado. A partir de esa máquina me he colado luego la base de datos. De la base de datos he saltado hasta servidores de recursos humanos. Y ya de recursos humanos sé lo que cobra toda la compañía, por ejemplo. Y se va contando a nivel técnico con todo el detalle posible, porque cada uno de los pasos. Luego pues habrá una parte más ejecutiva con un par de páginas donde se diga pues tu nivel de seguridad es bueno, malo y los motivos. Pues falta, no estáis aplicando una correcta política de parches o no, lo que sea, pero mucho más ejecutivo. Bueno, ahora yo me voy a centrar únicamente en la parte de explotación y bueno, pues vamos a rascar ahí un poco qué es lo que se hace, cómo se hace. Una de las motivaciones por las que se hace la explotación también es eliminar falsos positivos. Las herramientas automáticas, pues todo esto también está ya bastante trillado, hay muchas aplicaciones que ayudan a llevar a cabo esta labor. Te dicen, pues, tienes sin configurar tu IIS, tu SQL Server tiene mal el usuario SA, que es el administrador, por ejemplo. Pero luego cuando vas a acceder o cuando vas a tratar de explotarlo te das cuenta que es mentira. Por eso son falsos positivos. Una herramienta te está dando información que luego realmente cuando la vas a tratar de utilizar es falsa, pues porque tiene la propia herramienta errores o porque ha habido ahí cualquier tipo de problema que habrá que investigar. Otra parte importante es obtener evidencias. En la documentación no solo vale con lo hecho así y así, sino pues tiene que haber un pantallazo. ¿Qué has conseguido las nóminas? Pues me enseñan la de alguien. ¿Qué has conseguido hacer una base de datos? Pues hay unas cuantas passwords. Es decir, que le sacas un poquillo las vergüenzas al cliente o te las sacan y que realmente te demuestren que has accedido. No vale con nada, lo he hecho y es secreto cómo. No, sino que tiene que quedar todo bien documentado con las evidencias. Luego, bueno, salto entre sistemas, esto lo comentaba antes, pues si se accede, por ejemplo, desde una ubicación específica, tratar de ir saltando por los distintos servicios y sistemas que haya en la compañía para ver hasta dónde se llega a tener acceso. Que es, por ejemplo, muy común y que me he encontrado yo 1000 veces, pues un servidor de antivirus. Claro, todo el mundo tiene antivirus en sus estaciones de trabajo, en su compañía, y todo el mundo tiene que actualizar el antivirus para tener firmas actualizadas. Entonces, al final, la máquina de antivirus tiene acceso a toda la red. ¿Dónde es el primer sitio que vas a atacar? Pues a la máquina de antivirus, por ejemplo, o a la máquina que hace backups, o a servicios centrales que sabes que luego van a tener despliegue por toda la red. Entonces, una vez vulneras una de esas máquinas centrales, pues consigues acceder a prácticamente donde quieras, por mucha segmentación que haya, firewalls que haya, porque siempre acabas encontrando algún punto central desde el que saltar. ¿Cuáles son los problemas de esto del test de intrusión? Bueno, pues no todo es tan bonito. Hay veces que por los propios fallos, las propias vulnerabilidades pueden provocar que se caiga el servicio. ¿Que quieres explotar un IS o un Apache? Pues a lo mejor el exploit lleva consigo el riesgo de que el sistema se caiga, produzca un pantallazo azul y que solo pasa una vez de cada 20, porque depende cómo esté en la memoria en ese momento de la máquina, pero puede pasar. Si es un servidor en producción, pues te van a dar gorrazos hasta que salgas por la puerta. Vamos, ya lo digo yo porque me ha pasado varias veces.
Puede ser el servicio o puede ser el sistema, depende un poco el tipo de exploit y demás. Aún mucho peor es que se quede algo inestable y nadie se dé cuenta. Por ejemplo, estás ejecutando un exploit contra un servicio de backup, un net backup, algún software de backup de los que hay 300, que sabes que es vulnerable, pero que se puede quedar tostadillo el servicio y está haciendo mal los backups. Y claro, pasan 3 meses, nadie se ha dado cuenta, pero realmente no hay backups. Entonces, cuando se va a dar cuenta alguien de que no se están haciendo los backups, ¿cuándo es? Pues generalmente cuando hace falta tirar de él. No, es que no lleva 3 meses. ¿Y qué pasó hace 3 meses? No, que estuviste tú. Pum, magorrazos. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y, bueno, pues es un poco los riesgos de los test de intrusión. También se habla de obtener información confidencial, porque otra de las tareas que se suelen hacer es, en vez de explotar servidores con servicios importantes, es explotar estaciones de trabajo de gente clave de la compañía. En una red no plana, donde pues, los administradores de sistemas tienen acceso a una cosa, los desarrolladores a otro, los departamentos de recursos humanos a otro, al final, si quieres acceder a un mejor a algún servidor de producción, desde el que solo va a haber un acceso desde 3 puestos de trabajo de un administrador de Unix, por ejemplo, pues en vez de intentar acceder al servidor por otro lado, vas a la estación de trabajo, explotas la estación de trabajo de esa persona y de ahí saltas al servidor. Eso también se hace de vez en cuando. Pero claro, ese trabajador pues lo mismo tiene su Gmail abierto, tiene cosas ahí que pues él tiene derecho a usarlo y bueno, pues lo mismo estás viendo password y empiezas a sacar ahí su Facebook, su no sé qué, pues también hay que tener ahí cuidado, notificar, acuerdo de confidencialidad y atar un poco todo el proceso por la parte que pueda haber de datos personales. Lo mismo pasa con los datos de la propia compañía, es normal, yo os comento, ahí sacas las passwords, está muy bien, o sacas una nómina, no hace falta que le des el Excel al cliente con todas las nóminas, que a lo mejor ni él mismo tiene acceso. Lo normal es que incluso se tape trozos de la password o trozos de la nómina, o que se tapen cosas para que tampoco hagas tu información y hagas más daño casi que el que vas a provocar luego cuando se solucione. En cuanto a los exploits, bueno, así por definición hay como 3 categorías, los que son de corrupción de memoria, que son tal vez los más complejos y donde más chicha hay, bueno, pues que al final están corrompiendo la memoria y se consigue ejecutar código, leer ficheros o escribir ficheros y cosas por el estilo. Luego están más ya de error de diseño o de codificación, de programación insegura, donde nos metemos ya más en aplicaciones web y cosas por ese estilo, aunque bueno, también puede haber servicios que tengan errores de diseño y bueno, pues errores de configuración. Aquí vienen de todo tipo, tanto los que vienen por defecto, pues sus credenciales por defecto, por ejemplo, a los que haya podido meter un administrador sin darse cuenta porque tenía que sacar un proyecto adelante en el menor tiempo posible. Luego, de estas 3 categorías pueden, dependiendo desde dónde se exploten, pueden ser de servicio, que afecten a un cliente o que sean de escalada de privilegios. Los que son de servicio, pues se va a explotar un servicio remoto, son pues una conexión a un puerto y a partir de ahí conseguir acceso a la máquina. Los que son en cliente, pues va a ser explotar la vulnerabilidad en la propia estación de trabajo y escalada de privilegios, pues siendo un usuario conseguir acceso al de otro. Luego vamos a verlo también un poquito más en detalle. Hay 2 tipos, códigos independientes, que un pentester, alguien que está en el mundo de la seguridad, hace un exploit, lo publica y se acabó, y luego pues existen frameworks donde agrupan un montón de exploits que tienen algunas ventajas. Ahora profundizamos ahí. Exploits remotos, bueno, pues los más populares, gracias a Dios hay como hace 5 años que no sale ninguno muy heavy, han acabado siendo gusanos que han infectado equipos. Entonces, lo primero, aunque se hacen populares porque luego se ha creado el gusano, lo primero es que se descubra la vulnerabilidad, se esté usando en test de intrusión o lo usen compañías o gobiernos y luego eso caiga en malas manos y se haga un gusano que lo explote masivamente. Era muy común y solían salir como un par al año, hace 5 años, pero últimamente, pues desde la llegada de Windows 7 prácticamente y por ahí, es menos común que ocurra. Un ejemplo de un exploit remoto que me hace mucha gracia y que pongo como ejemplo porque es muy tonto, es solamente una línea de código que se ve un poquito mal porque está en rojo, pero tan solo una línea de código en el MySQL, que es un servidor open source de base de datos que tiene Oracle ahora en sus manos, provocaba que un error de password a veces fuera un error y a veces no lo fuera.
Entonces tú ibas a conectarte y cuando te veía dar error de contraseña, pues te lo daba 40 veces de las 2000 que pruebes. Entonces dices, ¿cómo es posible que algo tan grave en un servidor tan importante como es el servidor de MySQL, que lo usan 300.000 millones de compañías, tenga una vulnerabilidad tan importante? Y de esto pues tenía un ejemplo para que lo vierais y que me imagino el proceso de... Vale, aquí lo vais a ver, voy a ejecutar va a hacer la ejecución contra un servidor en remoto, ¿vale? MySQL se utiliza ahí como cliente, se va a tratar de conectar con usuario root y le pasa como parámetro la contraseña BAT. Esa contraseña no es la del usuario root y esa es la IP remota. Si pruebas ahí te da acceso denegado. Vuelves a probar, acceso negado. Si probásemos 1000 veces, en alguna de ellas iba a dar acceso permitido. Entonces, la siguiente prueba, en vez de hacerlo manualmente, pues es un pequeño bucle de 1000 iteraciones, pues que va a hacer exactamente el mismo comando que el anterior, pues solo 1000 veces, para no tener que escribirlo a mano ni tener que darle para arriba, ¿vale? Ahí está. Y ahora aparecerán un montón que están fallando y de repente entra. Dices tú, pero esto de verdad puede producirse y además solo es una línea del código. ¿Cómo es posible que se acceda a la base de datos con usuario root, que es el mayor, que más privilegios tiene, y puedas acceder ahí a los usuarios, a todo lo que tenga esa base de datos? Pero yo me imagino también el proceso para llegar a esta vulnerabilidad, ¿no? Alguien que seguramente estaba probando usuarios por defecto o algo así, y dijo, anda, ¿con qué eso entro? Y luego fue a probar y dijo, pues no. Luego volvió a probar y dijo, anda, si ahora entro con la password jamón. Volví a probar y dijo, no. Dijo, ¿pero qué pasa aquí? Y ya acabó descubriendo que de vez en cuando le parecía bien, te daba el acceso concedido. Y dices, pues la vulnerabilidad es muy crítica. En la parte de clientes, estuve viendo la charla de Óscar y él habló un poco así por encima de las vulnerabilidades que había, habló mucho de Java, de los PDFs, y es cierto, es lo que más se explota, se está explotando mucho en malware, pero también se utiliza en los test de intrusión. Hoy por hoy Java es el target número 1 y bueno, pues luego está Flash y los PDF. Desde la versión 11 cada vez cuesta un poquito más explotarlo, pero sigue siendo todavía bastante complicado. En un test de intrusión, ¿cómo se suele explotar este tipo de cosas? Pues generalmente tratas de mandar masivamente correos, pues igual que hacen las mafias que os contaba Óscar, a los trabajadores de una empresa. Si yo me quiero colar pues en ING, por ejemplo, me voy a generar un PDF que tenga un malware que me permita acceder remotamente o que me mande los documentos Word que tenga ese equipo y lo voy a embeber dentro de un PDF. Le mando esos PDFs a 2000 trabajadores y con que lo ejecute un par de ellos voy a garantizarme que el malware se ejecuta. Sí es cierto que se tienen que dar condiciones, tiene que tener una versión concreta de Adobe, tiene que permitirme luego salir por el proxy, es decir, seguramente haya otras contramedidas para evitar este tipo de cosas, o que esté parcheado directamente y no sea vulnerable. Pero es un poco el mecanismo. Realmente, si lo mandas a 40.000, con que lo ejecuten 2 o 3, te vale para colarte, no te hace falta explotarlo a todo el mundo. Vale. Este era otro ejemplo que me había gustado enseñaros, que es un exploit, pues no es muy nuevo, es del 2010, que para lo que viene siendo un casque de este estilo, pues teóricamente debería estar todo el mundo parcheado, y más ahora con las actualizaciones automáticas que van por internet y todo esto. Pero bueno, era un poco por explicaros el concepto de la shellcode, por bajar un poquito más dentro y ver cómo se modifica y qué es. Aunque no lo veis ahí muy bien, bueno, esto es un código de estos independientes que ha publicado un investigador en su página web y bueno, pues realmente debajo de las últimas líneas donde se ven códigos en hexadecimal pone que ese PDF, este script va a generar un PDF que va a abrir una calculadora. O sea, tú mandas un PDF y en vez de abrir el PDF, pues te va a lanzar una calculadora. Es solamente una prueba de concepto, es bastante común que se lancen calculadoras y cosas así para demostrar que se puede hacer. Un PDF nunca debería poder ejecutar nada, como es obvio. Bueno, en el ejemplo lo que vamos a hacer es cambiar la shellcode, que son los códigos que aparecen por debajo, sin meternos demasiado a fondo en ellos.
y en vez de que se ejecute una calculadora, pues ejecutar un CMD, por ejemplo, aunque ahí podríamos meter pues cualquier cosa, cualquier ejecutable, incluso hay shellcode que se bajan algo de internet y lo ejecutan, es decir, que incluso podría hacer que él se conectase a una URL específica, se bajase un ejecutable y lo ejecutase localmente. Esto de la shellcode, ¿qué es? Bueno, pues ahí tenéis una imagen más o menos, y en el exploit anterior también, son un conjunto de órdenes que están hechas en ensamblador y que se inyectan en memoria, de tal forma que en algún momento dado, cuando el procesador está ejecutando órdenes, va a llegar a tu trozo de shellcode y la va a ejecutar. Ahí hay un montón de tipos de shellcodes y se pueden incluso autogenerar. Hay herramientas que nos permiten, sin tener conocimiento de ensamblador o tener que programarla en un lenguaje para luego convertirla, generar una shellcode con las cosas más básicas. Eso es lo que he hecho justamente en este ejemplo. Vamos a ver aquí con dos máquinas virtuales. Bueno, esta es la página web donde está publicada, se ve un poquito mal, os digo yo, es el CVE, que es el número de la vulnerabilidad donde está publicado el exploit. Eso que es, me estoy descargando ahí un script en Python, que es el que habíamos visto en el pantallazo anterior, que es el que contiene... se ve muy pequeñín. Es el que contiene el exploit y el que genera un PDF. Para crearlo, lo único que solo abre una calculadora, pues aquí en esta línea de comandos, pues nada, se invoca el script. Bueno, aquí se está visualizando la versión para la que es, pues creo que afectaba a Adobe 9, 8, Adobe que ya no debería de existir, pero que todavía hay bastantes. Y luego pues señala la shellcode donde habla que lanza una calculadora. Vale, simplemente la revisión. Entonces, ahora se invoca la llamada del script. El script está pidiendo como un argumento que se le pase un nombre del archivo PDF, ¿vale? Que no lo había hecho. Entonces, pues nada, se invoca el script y se le pone un nombre, pues cal.pdf, por ejemplo. Y ahora aparecerá un PDF que no estaba antes creado, ahí, que es una calculadora. La copio y la voy a meter dentro de una máquina virtual que tiene esa versión de Adobe, que es esta de aquí. Es un Windows XP, ¿vale? He copiado el PDF y al abrirlo, en vez de sacar el PDF, pues ejecuto una calculadora. Es así de tonto. ¿Cómo se podría jugar con este exploit? Bueno, hay muchas formas de generar PDF de todas formas de este estilo, pero un poco más caseramente y por ver un poco el funcionamiento de la shellcode es eliminando las instrucciones que hacen aquí un exec, hacer una llamada al sistema con un exec al cal.s, modificarlo y que haga un exec al CMD. Esto que parece así sencillo puede ser muy complicado porque las shellcodes suelen tener un tamaño, tiene que coincidir justamente que ese tamaño te entre en la pila, que luego cuando salte en la explotación la vulnerabilidad coincidas en el comienzo de tu shellcode y no más adelante más atrás. Tiene su miguilla, pero en este caso es sencillo. Ahí con una herramienta lo que voy a hacer es simplemente generar una shellcode igual que la que estaba, pero que invoca el cmd.exe y donde he puesto CMD, pues voy a haber puesto cualquier otra cosa. Ahora, la copio, eso está hecho, la shellcode al generarla con esa aplicación la he hecho en el lenguaje scripting de Perl. Como el script está en Python, pues nada, simplemente voy a quitarle el formato de Python el formato de Perl y modificarlo para que pueda copiarlo luego en el script en Python. Ya, al final es uno de estos motivos por el que es conveniente saber como 200 millones de lenguajes por lo menos un poquito, o cómo funcionan, o ser capaz de manejarte. Está ahí un poco manual, ir está añadiendo a la variable todos los subcodes de la shellcode para que se ejecuten en el nuevo PDF. Muy bien, pues queda demostrado que sé copiar y pegar con el bloc de notas. Vale, este será el exploit original al que ya le había borrado la shellcode, ahora la pego ahí. Se sale y se guarda y generará el nuevo... Bueno, ahí queda puesto lo del calc, pero no pasa nada. Esta es la shellcode de antes, fuera. Y aquí pues se vuelve a invocar el mismo script y le llamo de otra manera cmd.pdf,
genera el nuevo PDF con la shellcode modificada. Y aquí pues tiene que aparecer por ahí. Ahí está. Y pues el mismo proceso. Lo copio, lo paso a máquina virtual. Se pega por ahí. Y al abrir el PDF pues sacará un CMD. Así de comillas sencillo. Realmente no... Si rascamos y intentamos ver qué hace la shellcode, cómo la hace, por qué se produce, pues es mucho más complejo. Pero realmente tampoco, para hacer un test de intrusión, tampoco nos hace falta hasta cierto punto conocer exactamente todo el detalle. Al final a uno le acaba entrando el gusanillo. El por qué funciona así. Este es el PDF abierto simplemente con el bloc de notas. Sabéis que el PDF es un documento estructurado, bueno, ahí se ve como un trozo en binario, pero porque está comprimido lo que se ha metido, porque dentro de un PDF puede haber imágenes, vídeos, flash, JavaScript, puede haber demasiadas cosas. De hecho, lo llaman Penetration Document Format, que es portable realmente. Entonces, debido a este tipo de cosas, pues ya hay como 500.000 coñas sobre el documento. Los exploits de escalada de privilegios, bueno, pues son tan sencillos como que un usuario pasa a ser otro, ya sea horizontalmente o verticalmente. Si es horizontal, es alguien con un perfil determinado va a pasar a ser otro con un perfil similar que no tiene accesos ni privilegios mayores que el anterior. Y cuando son de escalada vertical, pues que un usuario normal pasa a ser administrador o pasa a ser root o algo por el estilo, es decir, que está adquiriendo mayores privilegios. Otro caso, ya que tenía la máquina montada del MySQL, pues me bajé una Ubuntu por ahí, que este sí es un fallo muy nuevo, y el kernel tenía una vulnerabilidad. Aquí un usuario de sistema se puede hacer root sin password, sin sudo, sin nada, simplemente compilando el código y ejecutándolo, ¿vale? Es una escala de privilegios vertical que pues podría ser la más complicada. Bueno, aquí creo que se va a ver mejor. Ahí se hace un uname donde se ve la versión del kernel, que es la vulnerable, en una arquitectura de 64 bits, y pues la versión de la Ubuntu, que es la 12.04, que es medianamente reciente. Ahí pues que mi usuario tiene privilegios de nada, de un usuario normal del sistema, no tiene por qué ser root ni tiene por qué ser nada, y ahora me voy a bajar el exploit que está publicado en internet, sin más que pues con un wget. Podría haberlo copiado y pegado, pero bueno, ahí está bajado. Ya está. Esto no lo podéis hacer los servidores de la universidad, ¿eh? Luego tengo que venir para ver qué habéis hecho. En ese caso yo os doy los que os hagan falta. Ahora voy a compilarlo, es un código C. Aquí me da un error porque dice que falta un include. Ese include está dentro de los propios sources del kernel. Por lo tanto hay que pasarle la ruta al GCC para compilarlo y que aquello funcione. En esta línea está mal, que me acuerdo. Falta el barra include después de Linux. Vuelvo a dar un casque y ahora sí que se la pongo bien. Es como hacer una demo, porque tengo efecto demo, pero en un vídeo. Esto seguro que no es muy normal. Bueno, ahí está compilado. Ahora pues se hace un ls y se ve ahí el binario en verde, se ve un poquito mal, porque puse la pantalla en blanco para que se viera mejor. Y aquí al ejecutarlo dice que se le pase qué arquitectura es, porque el exploit es genérico y funciona en varios kernels. En el caso concreto de esta Ubuntu, pues es el que habíamos visto, el 35023, que es el número 3, aparece ahí a la izquierda. Y ahí pues nada, he metido un rollo, lo ejecutas y ya simplemente eres root sin password y sin nada. Pues esto sería una escalada de privilegios vertical. Esto también es muy común hacer este tipo de cosas en un test de intrusión. Consigues acceso con el usuario Apache o con por ejemplo, el usuario MySQL de antes, consigues un privilegio, a partir de ahí escalas y vete tú a saber hasta dónde acabas llegando. En cuanto a vulnerabilidades, vamos a hablar un poco de lo que son los 0 days. Ya comentó también Óscar así un poquito por encima. Yo le voy a contradecir un pelín, pero es un micro detalle de algo que vi pues esta semana en su charla que ya se publicó.
El término también está un poco prostituido, si no del todo lo prostituido que puede estar, porque depende si eres un fabricante, si es una consultora, depende a quién le preguntes, te va a decir que es una cosa u otra. Al final, la palabra zero day en el mundo de la seguridad tiene casi como que un poquito de miedo, los zero days, esto suena peligroso. Entonces, marketingianamente, pues se ha destruido un poco el concepto. No queda muy claro si son vulnerabilidades sin parche, pero que no se conocen, que se conocen pero no hay parche, si no se sabe muy bien en qué ciclo de la vulnerabilidad se ubica el 0 day exactamente y depende, pues eso, si le preguntáis a uno o a otro. Lo que está claro es que son vulnerabilidades que no están parcheadas, ya sea que las conoce todo el mundo o que no las conoce nadie, ¿vale? Nos quedamos con que no hay parche para la vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades, que si os dedicáis a esto, a lo mejor algún día encontráis alguna y estaría muy bien, pues se pueden vender, incluso si son de productos grandes, de un producto de Microsoft, de un producto de IBM, son productos grandes y tienen un gran impacto, se paga por ellas. Hay compañías como iDefense, ZDI o Bupen que se dedican exclusivamente a la compra y venta de vulnerabilidades. Incluso luego hay gente por ahí particular que los llaman brokers de zero days, que si ven que te dedicas a esto, pues te van a escribir un correo, te van a ofrecer precios. Realmente es así como que vas a hacer un negocio con un tío por correo que no vas a saber ni su nombre ni su nada, pero el negocio es medianamente legal. Suelen ser siempre para productos grandes, no hablamos de, no, encontré una vulnerabilidad en Cuchinabo Soft SL, que es un software que ha hecho ahí los del PC Fútbol, no. Tiene que ser pues un IS, el Chrome, tiene que ser vulnerabilidades grandes. Un ejemplo de un malware muy famoso que usa 4.0 days fue Stuxnet, que imagino ya habréis oído, era el que había desarrollado el gobierno americano, esto es público, ya se sabe, con el gobierno de Israel para intentar reventar las centrales nucleares de Irán. O sea, lo que llaman todo esto de ciberguerra y todo, nació casi, o se empezó a conocer al público en general, a los que no estamos metidos ahí en la pomada, con el caso de Stuxnet. Alguien encontró Stuxnet, que estaba infectado en gobierno de Irán y se estaba saliendo un poco de su ámbito, y cuando hicieron ingeniería inversa, dijeron, coño, o sea, que esto está explotando vulnerabilidades, que no hay parche, que no se sabe, que Microsoft no sabe nada y que nadie sabe nada. En total usa 4. Se calcula que Stuxnet, por su complejidad, pues habría costado unos 5 o 6 millones de euros el desarrollo del malware. Por lo que, bueno, se empezó a especular que estaba el gobierno detrás y al final ellos mismos acabaron diciendo que sí, que eran ellos y que, pues, it's the game. O sea, aquí a esto nos dedicamos. Si no lo sabíais, pues mala suerte. Y aquí es donde está la parte de Óscar. Óscar hablaba y que se venden este tipo de cosas, sobre todo a la gente, a la mafia, y que la mafia paga mucho dinero por las vulnerabilidades. Es cierto, pero paga mucho más los gobiernos. Los gobiernos son los que están por detrás de toda la venta de zero days. Es sabido, es público, no pasa nada. Las compañías que compran ya sabes que se lo van a vender a USA o se lo van a vender a quien sea. Generalmente están los del eje del bien, que además no pueden hacer negocios con los del eje del mal. ¿Cuál es el eje del bien y del mal? Pues depende en qué lado del charco estés o de tu pensamiento. Aparte de los gobiernos, otra gran importante bolsa de dinero está en las propias compañías. Google, por ejemplo, paga auténticas fortunas por vulnerabilidades en Chrome. Chrome ha sido el navegador con más vulnerabilidades el último año. Pero en cambio, si me preguntas a mí, os voy a decir que es el más seguro. Pero en cambio es el que más vulnerabilidades se conoce. ¿Qué pasa? Que están pagando 100.000 euros por cada vulnerabilidad. Entonces, si estás pagando 100.000 euros por conseguir un exploit, que realmente son 3 exploits para explotar un navegador como Chrome o Internet Explorer, porque tiene una sandbox que protege el propio navegador, que tiene distintas capas de protección y hay que hacer pinopuente realmente, o sea, hay que ser auténticas máquinas para conseguir una vulnerabilidad en un navegador como Chrome. ¿Es el más seguro? Bajo mi punto de vista, sí. Pero sé que más vulnerabilidades han reportado, coño, normal, al dinero que las están pagando, pues es que es normal que todo el mundo esté dedicado a eso y las venden en concursos. Todos los años hay uno muy famoso que se llama Pound to Own, que empezó porque al principio regalaban un portátil, tú te ponían un portátil y consigue un exploit, y te quedabas con el portátil. Y al final eso dijeron, si por un portátil no te vendo un 0 day que cuesta 100.000 euros. Entonces ahora te quedas con el portátil, pero además luego te dan la saca con el dinero. Ha habido mucha controversia, todo esto está detrás HP, o sea, no os penséis que esto es underground, hay unos hippies rusos, unos ucranianos escondidos en una sala, no. Esto es HP, con su logo de HP, se sabe, las reglas están publicadas en su web, somos HP, te vamos a pagar tanto por un exploit, se lo vamos a reportar al fabricante, o sea, es
funciona así, no es nada extraño, ni los precios estos están publicados en su web, no son inventados, es todo cómo funciona. Y bueno, pues ahí hay distintos casques. También es curioso porque luego cuando se leen los medios generalistas, dicen, han reventado Internet Explorer 8 o 9 y Chrome en 2 segundos. No, mentira. El tío ha estado 8 meses buscando las vulnerabilidades en su casa y salió con el código al concurso y ha hecho compilo, ejecutó y cobro. Pero no es que hayan reventado el navegador en 8 segundos. ¿Qué más quisieran ellos? O el resto para poder hacer lo mismo. Es imposible. O sea, se dedican meses, incluso años, a encontrar una vulnerabilidad de esos tamaños para luego poder cobrarla. Entonces, claro, ellos llegan allí, que no se van a poner ahí a jugar al buscaminas, porque ya tienen todo el trabajo hecho. Van, cogen el código, lo enseñan, cobran y se van. Les sale, en algunos casos, mejor publicarlos aquí o venderlos aquí que vendérselos a gobiernos o a algunas otras empresas que compran este mismo trabajo pues a precios más bajos. En cuanto a los gobiernos, esta misma gráfica la puso Óscar. La tenía puesta ya en la presentación y viéndola dije, anda, mira, pues voy a hablar yo también de ella. Lo que pasa es que se dejó este párrafo que es importante de la noticia de Forbes, que es en la que uno de los brokers que comentaba a modo independiente hablaba un poco de la industria y decía que todo se vende a gobiernos y que pagan más los gobiernos, porque además las mafias rusas, mafias que puede haber para hacer malware, el problema que tienen es que van a hacer malware, por lo tanto el gusano o el bicho o lo que sea se va a conocer. En cambio un gobierno, lo que hagan, puede estar años sin que nadie sepa nada. Entonces, al que vende el exploit le interesa que no se sepa, que no se descubra, que la vulnerabilidad siga y, evidentemente, cobrar más. El que quema, que lo llaman quemar, el que quema un 0D, una vulnerabilidad en malware, o que sepa que va a acabar en malware, sabe que en 3 meses a lo mejor hay 500.000 equipos, pero el parche está al día siguiente en la calle. En cambio, si es un gobierno, adivina, hasta que alguien lo descubra, hagan ingeniería inversa, quién hay detrás, es como otra película. El artículo está muy bien y habla un poco de todo el ciclo, pero vamos, básicamente el resumen es que el eje del bien son los que están un poco detrás. Y bueno, pues los precios que publicaron, que son los que había puesto Óscar, son los que vienen en el propio artículo. Otra cosa que me gusta comentar siempre, bueno, además de los precios desorbitados, es el tema del jailbreak de iOS. Todo el mundo está ahí con las noticias del jailbreak de iOS, ¿no? Esto de sacar root en tu iOS, que al final aquí en España 99% lo queremos para meter software pirata. Pero no, el tema de sacar jailbreak de iOS es que consigues acceso como root. Entonces, a partir de ahí puedes sacar todos los datos, tienes acceso a toda la información que haya un móvil. ¿Por qué está tan complicado sacar, o por qué cuando alguien saca un jailbreak de iOS por ahí no lo publican? Pues básicamente porque están pagando de 100.000 a 250.000 euros por un jailbreak. Entonces, si hay por ahí cuatro personas que están dedicándose a buscarlo y no es abro un programita y miro un poco el ensamblador, no, hacen auténticas locuras de tener que abrir el móvil, de tener que hacer barbaridades para encontrar los fallos. Pues caño, cuando lo descubren dicen, no lo voy a publicar así, voy a intentar ver cómo le saco un poco de crédito, pues ya se montan una web con banners, luego se hacen 500 giras por sitios de seguridad dando charlas de cómo han encontrado el fallo. Pues nosotros vamos a hacer el jailbreak y, pues no sé, mi familia, gente cercana, amigos, me dicen, es que esto el jailbreak es una aplicación, aquí le das a un botón. Y claro, yo me imagino, digo, sí, es una aplicación, pero es que si supiera lo que hay por detrás, o sea, han tenido que explotar 3 vulnerabilidades que desde la versión primera que sacaron de iOS a lo que hay ahora, el nivel de seguridad ha incrementado increíblemente. Y el trabajo que ha habido por detrás, pues de 4 personas a lo mejor a full time, pues un año de trabajo. Y no son personas normales, son auténticos gurús bueno, pues de iOS o de lo que sea. Es curioso también, por ejemplo, algunos otros, cuento aquí batallitas que me hacen gracia a mí, algunos otros hackers famosos como GeoHot, que no sé si os suena, que es el que sacó el primer jailbreak de iOS en iPhone, luego se hizo famoso porque también sacó cómo piratear la Play 3, que dices tú, coño, de un iPhone a una Play 3, que son mundos completamente distintos, sistemas operativos completamente distintos, procesadores completamente distintos, por lo que todo lo que sepa de uno prácticamente tiene que extrapolarlo al otro, que luego lo demandó Sony por haber publicado aquello, que hizo un vídeo donde le cantaba un rap a Sony, donde Sony dijo que lo iba a demandar y donde luego todo Anonymous se volcó contra Sony, denegaciones de servicio, nos quedamos sin jugar todos a la Play porque estaba el PSN Network caído y todas estas cosas que han pasado. Pues
pues igual, un tío que se dedicaba a la búsqueda de vulnerabilidades en plan nivel ninja, porque de esos hay 1 o 2 en el mundo, y bueno, pues vive eso. Luego pues seguir un poco la historia de este personaje, se fue a trabajar a Facebook, le pillaron fumando hachís en un coche y fuera. Al final todo el mundo peca de lo mismo. En cuanto a exploits públicos, bueno, hablamos de otro tipo de exploits donde no se puede comercializar con ellos o donde el que lo ha descubierto no ve cómo rentabilizarlo de alguna otra forma. Están generados por la comunidad, yo descubro un exploit y lo publico, lo mando a un par de listas de correo y luego pues ya se encargará cada administrador de una web de incluirlo, de añadirlo, de probarlo, lo que sea. Hay tropecientos mil distintos y bueno, pues al final la gente que publica exploits pues va ganando un poquito de fama, a la gente le conoce, no sé, es un poco por hacer currículum prácticamente. Hay veces que contienen errores, es decir, que intencionadamente el que ha desarrollado el exploit no quiere que cualquiera use su exploit. Entonces meten mal algún error muy de libro, muy tonto, que falta un include, que falta no sé qué, que algún error tonto para que no venga cualquier quinceañero, se baje el exploit y se ponga a hackear medio internet. Al final da igual, porque ese mismo exploit lo ponen otro tío, lo coge, lo arregla y lo cuelga en otro lado. Pero bueno, el concepto original de la idea era esa, que colgaban cosas a medio funcionar, aunque estaba todo el detalle técnico. Y luego hay otra que también hace mucha gracia y es que hay veces que son falsos, que la shellcode esta que hemos visto, pues en vez de ejecutarte un VNC, un CMD o una calculadora, pues te mete un RM, te apaga el ordenador, te saca un pantallazo o te hace cosas extrañas simplemente for the lulz, para reírse de ti, vaya. Esto también pasa bastante. Luego, como son exploits generados por la comunidad, pues a mí me gusta Python, a otro le puede gustar Perl y a otro le puede gustar PHP, así que al final cada uno está programado de una manera, de una sintaxis, con un lenguaje, y pues te acaba volviendo un poco loco. Este es un ejemplo de un exploit falso que me hizo gracia, no se ve bien, pone que es de OpenSSH 5.3 Remote Root, que eso es, pues sería como casi lo más grande que te podrías encontrar. Y bueno, pues está ahí el código, muchas webs hicieron eco, hay un exploit y tal. Claro, la gente no se pone a analizar ni a probar todos los exploits ni nada por el estilo. Luego hacías un análisis de la shellcode que aparecía ahí en hexadecimal y simplemente con pasarla a ASCII se podía ver que hacía un eco al etc password y luego metía un rm-rf al raíz, es decir, que te borraba todo el sistema. Entonces tú ibas ahí, además te pedía root, compilabas, lo ejecutabas y te decía, no, esto es exploit, no hace falta root para ejecutarlo. Bueno, pues venga, hago root, lo ejecutas y ¡hala! Te quedas sin máquina. Pues eso también ocurre. En cuanto al descubrimiento de vulnerabilidades, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay varios métodos. El más sencillo, primero, auditorías de código, pero claro, no siempre se puede hacer una auditoría de código. Si no tienes el código fuente, no hay auditoría de código. Pero bueno, proyectos open source es lo más común. Y luego está lo que llaman fuzzing, que puede ser de protocolos, de formatos de ficheros o de appends, que es realmente lo que se usa para aplicaciones comerciales donde no hay código fuente. Fuzzing es un método, el método fuzz de testing, bueno, pues donde identificas un objetivo y a partir de ahí miras cómo procesa pues un documento, un protocolo, lo que sea. Pues imaginaros un FTP. Voy a hacer fuzzing sobre el FTP del IS, que es el FTP de Microsoft. Pues digo, a ver, si esto se conecta al socket, manda a user Alex, pass mi password, luego hace cwd barra para cambiarse de directorio y luego para listar usa list y todo esto mediante un socket, pues en vez de hacer eso, me leo el RFC, me aprendo todos los comandos que manda, todas las respuestas, todos los códigos, me aprendo el RFC de arriba abajo y me aprendo cómo funciona el FTP y a partir de ahí digo, pues ahora en vez de poner user Alex vas a poner user Alex y 500 millones de X, a ver qué pasa con el servidor, si eso le provoca un casque, si no le provoca un casque. O si hace algo extraño o directamente lo ignora. Y por cada uno de los comandos pues prueba strings largos, strings extraños, cambiados, todas las combinaciones que se os puedan ocurrir. Está ya un poco medianamente conocido que es lo que se puede utilizar para hacer fuzzing, pero bueno, también depende un poco lo que se quiera, si es de un protocolo, si es de una API o si es de por ejemplo, el PDF, sabemos que tiene una sintaxis que empieza por tanto por ciento PDF y la versión. Pues en vez de tanto por ciento meto 3, ¿qué pasa? Pues a lo mejor al abrir el PDF el Adobe casca. Pues hay que investigar. El método de fuzzing lo que hace es que genera millones de pruebas, no cientos, sino te programas una aplicación que genera millones de pruebas y comprueba cuando se ejecuta con esa prueba, ¿qué pasa? Que el sistema ha generado un core dump, ha sacado un error en Windows o algo, pues
se mantiene al margen y luego se analiza manualmente el porqué. Si es un error funcional, que puede ser y que no puede ser explotable, o si realmente de ese error funcional se puede explotar algo. No me he acordado, pero hay un artículo muy bueno de Google que publicó, hay un español metido ahí, que es Fermín, que es un auténtico crack, y como Chrome él está en el equipo de seguridad y está viendo las vulnerabilidades de Chrome. Como Chrome tiene su propio lector de PDFs, ellos tienen una aplicación de fuzzering para el lector de PDFs de Chrome. Y han dicho, bueno, pues ya que tenemos un fuzzering para Chrome, vamos a usarlo con Adobe, que además nos han pedido ayuda. Entonces usaron toda la infraestructura de Google y cuentan cómo lo han hecho en este artículo para hacer fuzzering sobre el lector de Adobe Reader. Y de aquello pues sacaron como 80 o 90 exploits, cosa que es, pues eso, cada uno lo pagaban a 30 o 40.000 euros, para que os hagáis una idea. Pero claro, eso no es lo normal es que tú te haces un fuzzering, que pasas 5 años lanzando cosas, y que luego, bueno, 5 años, meses lanzando cosas, y que luego tienes que hacer un análisis manual, que es también lo más tedioso, donde pues con conocimientos de ensamblador vas analizando cada uno de los casques el por qué se produce. Además de estos dos métodos, hay un tercero que es el bin diffing. Dicen que los parches salen los martes, la ingeniería inversa se hace los miércoles. Es la coña que tienen un poco los reversers, ¿no? Dicen, parchea el martes, explota el miércoles. Porque lo que cogen es un parche de Microsoft, lo aplican, y si ha modificado una DLL, pues coge la DLL original y la DLL parcheada, y hacen un binary diffing para ver dónde están las diferencias, dónde han aplicado el parche. Si saben que ese parche explotaba, pues no sé, una función de JavaScript del navegador, pues van a tratar de localizar, comparando con herramientas como esta, qué funciones nuevas hay, que estaba comprobando ahora que antes no comprobaba, y a partir de ahí generan el exploit. Realmente ahí no hay tanto negocio porque ya está el parche, ya se conoce, y eso pues al final lo podría hacer más gente que el que ha descubierto originalmente la vulnerabilidad. Pero bueno, es también una técnica bastante famosa de sacar exploits. Por eso también, bueno, pues hay muchas veces que una vez sale el parche, se puede producir la explosión de un gusano, porque a lo mejor solamente conocía Microsoft y 4 más la vulnerabilidad, o Apache o quien sea, y una vez sale el parche ya la pueden reproducir 500 personas. Entonces, a partir de ahí pues se puede generar un gusano o puede haber más riesgo. Bueno, en cuanto a frameworks, no todos son códigos independientes, esto lleva ya muchos años y la gente pues al final pues ha puesto una estructura a todo y ha dicho, a ver, no vamos a ser tan cazurros de cada uno promover una cosa y hacer una cosa distinta. Entonces, hay bastantes frameworks de desarrollo de exploits y que, bueno, pues al final unifican un desarrollo y bueno, pues ponen unas directrices con este lenguaje, con este estilo, vamos a probarlos antes de colgarlo en el framework. Al final son herramientas que agrupan exploits que han sido probados y testeados pues por un montón de gentes. Luego, pues los frameworks al final no solamente son un kit de exploits juntos en un zip, sino que lo han metido en un ciclo ya más para hacer auditorías, test de intrusión, y pues te pueden probar usuarios y contraseñas, o pueden hacer detección de vulnerabilidades, pueden hacer otro tipo de cosas. Frameworks que hay populares. El más famoso es Metasploit porque tiene una versión gratuita que puede usar cualquier persona, perdón. Luego hay productos comerciales como son el CoreImpact, el Canvas y el SignExploit. El CoreImpact y el Canvas, yo digo que son como unos lavaderos que tienen ahí las dos empresas que se dedican a esto, porque realmente el negocio es el vender exploits a gobiernos. Pero bueno, ya que tienen gente desarrollando exploits, pues tienen una herramienta que también te venden ellos los 0 days. Pero tanto CoreImpact, que es de la empresa Core, como Canvas, que es de ImmunitySec, son dos empresas que se dedican a la venta de 0 days al gobierno americano. Y se sabe, tampoco pasa nada. Que estas cosas yo las cuento y hay veces que veo así caras como, pero esto es una línea muy delgada de lo que es ético, no es ético, legal y no legal, pero parece que todo va bien. Bueno, unos pantallazos para que veáis un poco cómo es. Este es el SignExploit, que es seguramente el menos popular y que, pues, si no está muerto morirá en los próximos años. Este es Canvas, que bueno, pues al final son interfaces gráficas y ayudan al que hace el test de intrusión a llevar a cabo la auditoría. Y el CoreImpact, pues más de lo mismo, ¿no? Una lista de exploits que se va a la izquierda, las máquinas que se ven en el lado central, y bueno, pues las distintas cosas que se pueden ir haciendo. Por ver un poquito Metasploit, que es el más popular, fue un proyecto desarrollado
por una persona que se llama HD Moore. Al final ahí vieron que se podía sacar dinero y Rapid7, que es una compañía de seguridad, decidió adquirir parte del producto. Le cambiaron la licencia y ahora hay como dos partes, una versión community que llaman, que es gratuita y que se puede descargar cualquiera, y una versión comercial pues que hay que pagar para usarla y que tiene funcionalidades añadidas. Es multiplataforma, funciona para cualquier cosa y bueno, pues tiene distintos interfaces. Luego, más o menos, ayer creo que eran 1087 exploits los que tenían, o sea que tienen un montón de exploits ya acumulados y realmente van muy rápido. Es decir, en cuanto alguien hace un exploit para un producto, ellos lo integran en su lenguaje, con su diseño, con su todo, dentro del kit, que luego pues da muchas facilidades. Una de las interfaces que más molan de Metasploit es Armitage, o Armitage, no sé cómo se llama, que es una aplicación en Java que bueno, pues te ahorra un poco toda la parte de línea de comandos. Estaba incluida dentro del propio Metasploit, o sea, la empezó a hacer un tío, el autor, HD Moore dijo, esto lo metemos dentro de Metasploit en la versión community. Y luego ha cogido Rapid7 y ha dicho, uy, esto vamos a sacar dinero por ellos. Sacamos a Armitage otra vez de Metasploit Community, creamos un producto parecido y ahora están vendiendo ellos un producto parecido que no es este y este pues no está en el core, pero al final es un Java, te lo bajas, lo utilizas y no pasa nada, simplemente que está separado. Por enseñaros el último de los vídeos que tengo de cómo funciona y que os hagáis una idea, pues vamos a explotar el mismo Windows que antes, que tiene pues la IP 102.140, ¿vale? Es un XP, pues que le faltan parches, está mal a propósito. Esa es la IP del Linux que lo va a explotar, que es una distribución Kali, se llama, es una nueva distribución para hacer seguridad, que es la antigua Backtrack. Y bueno, pues para invocarlo simplemente se pone el nombre del comando, aquí dice que tiene que arrancar un servicio RPC que no está arrancado, va a dar un casquecillo, pero es normal hasta que arranque, ahora está esperando a que arranque el servicio. Y al final se conecta. Este es un poco el interfaz que tiene. Vale. La forma más sencilla, bueno, lo que se ve abajo en la parte negra es cómo sería por línea de comandos. Ahí ahora pues el número de exploits que tiene, de shellcodes. La forma más sencilla de añadir máquinas es hacer un escaneo de la red en la que está la máquina virtual y a partir de ahí explotar alguna de las vulnerabilidades. Entonces ahí con Nmap, que es una herramienta de análisis de puertos y IPs, se mete la red, la 102/0, pues la clase CENTER, una /24. Empieza a hacer el Nmap y aquí nos va a sacar qué máquinas están y qué puertos tienen esas máquinas en la misma red que el Linux. Tarda un pelín. Vale, ya está terminando. Bueno, pues ahí saca el detalle por la consola, pero luego las pinta en la parte superior. Ahí ha terminado. Dice que hay 4 y que si le das a Attacks, Find Attacks, te sugiere qué vulnerabilidades son. E incluso te pinta el sistema operativo que él cree que es, 2 Windows 7, un Windows XP y el Linux que es el propio Linux, no es otro. Luego le dices, bueno, en base a los puertos que has visto, en base a los servicios que hay, dime para qué hay exploit dentro de Metasploit, ¿vale? Que es lo que está informando aquí. Entonces, se ha hecho ese proceso, ha escaneado pues que tenía Samba abierto, NetBIOS, y ahora permite directamente, botón derecho, atacar, aquí botón gordo, por SMB y el exploit que se quiera. Pues ese es el MS08067, por ejemplo. Pues lánzame este exploit. Aquí vienen algunos parámetros, pero no hace falta ni siquiera tocar nada. Es la IP de destino y la IP de origen. Se da a lanzar, botón gordo. Ahí abajo está poniendo que lo está lanzando. Pum, y que ha terminado. Y ahora si os fijáis ha cambiado el monitor y lo pone ahí como tipo diablillo. Y dice que el usuario es NT Authority System, el nombre de la máquina y demás. Y a partir de ahí, eso es que ha ejecutado el exploit y lo ha ejecutado satisfactoriamente. Pues ya se podría jugar con él. El payload que ha cargado se llama Meterpreter, que es lo que está abriendo ahí y permite un montón de funcionalidades. Entre ellas, pues por ejemplo, no sé qué va a hacer ahora, abrir un command shell, pues va a abrir un CMD directamente en la máquina remoto. Y este CMD, lo que se haga en él, se está haciendo realmente en la máquina virtual en el otro XP. Y ahí pues se ha hecho un dir por hacer algo. Además de eso, pues yo qué sé, otra cosa, acceder
a visualizar ficheros con una interfaz más amigable, y ahí pues se ven los ficheros que tiene el escritorio remoto. Aquí te podrías pillar documentos, Excel con contraseñas, cosas de esas que nadie tiene, menos administradores de sistemas que los tienen todos. Luego, acceder ya a lo más bonito, a lo mejor, pues en vez de por CMD, pues directamente abrir un VNC. Entonces, una vez que se ha metido el Meterpreter, está en memoria, es al final una aplicación que está en su memoria. Aquí nos avisa que va a hacer un túnel y que conectemos a localhost al puerto que aparece debajo, 5953. Él ha hecho un túnel entre nuestra máquina y el XP, y si hago un VNC contra mi IP, contra localhost más que mi IP, y ese puerto, realmente el VNC va a ir contra el XP remoto. Pues nada, abro el VNC, mi localhost, el puerto que me ha dicho, Enter, y directamente ya le podría manejar el ratón o lo que sea, ¿vale? También si tenéis problemas algún día con arreglarme el PC, pues dices, sí, pues ya verás cómo te lo arreglo, y me acabas administrando ahí el VNC, y bueno, pues ahí abro algo para que se vea que se mueve y demás. Bueno, esto es para que veáis un poco que para empezar y hacerte de intrusión, pues puedes ser un GeoHot y hacer exploit para iOS, o puedes simplemente botón derecho, attack, explotar. O sea, hay varios grises. Mientras tanto, en el mundo real, esto está todo muy bien, el mundo funciona así, pero ¿y esto a mí en mi banco cómo me afecta? O en un cliente real, o en un Repsol, en un Vodafone, en un Telefónica, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se está gestionando? Bueno, está gestionando mal, ya lo digo yo. Esto me hace gracia porque me quedó grabado, imagino que lo habréis oído 1000 veces. Yo voy en moto y siempre me han dicho que, bueno, pues que las motos son más peligrosas que los coches. ¿Quién de aquí cree que la moto es más peligrosa que los coches? Todo el mundo, todo el mundo. Que no levanten las manos, que sois unos vagos. Pues ¿por qué? No porque haya más accidentes de moto, los accidentes de moto ocurren menos, hay muchos más accidentes de coche. El problema de un accidente de moto es que cuando te piñas, la has cagado. Entonces, se ve muy reflejada perfectamente esa problemática en la fórmula. La probabilidad de piñarte en moto es menor que la de piñarte en coche. Ahora, el impacto de piñarte en moto es mucho más alto que el de piñarte en un coche. En un coche te piña, bueno, se me ha roto un faro, no sé qué, que te pasa algo, puede ser un poco más complicado. En cambio, en moto es más sencillo. Por lo tanto, el riesgo al final, que es considera ambas dos, es más alto en el de las motos, pero no porque haya más accidentes, simplemente porque el impacto es más elevado. Esto hay que llevarlo al mundo de las vulnerabilidades y aplicar lo mismo, solo que con muchas más variables que voy a comentar así rápidamente. Una de ellas es el Common Vulnerability Scoring System, que bueno, básicamente es un estándar que nos dice cómo tenemos que medir estas vulnerabilidades y cómo vamos a categorizarlas y cómo vamos a solucionarlas, porque a mí se me dicen, tienes 500 millones de vulnerabilidades, tienes que parchearlas. Ya, pero ¿cuáles son las más críticas? Hay un momento en el que tengo que poner en blanco sobre negro por qué empezar, qué es lo más importante, por dónde tengo que quitarme problemas. CVSS lo bueno que tiene es que permite añadir a algo tan sencillo como la probabilidad por el impacto otros factores que vamos a ver. Básicamente se compone de tres cosas, de una métrica base, de una métrica temporal y de una métrica de entorno. Son completamente distintas. Es muy común también, ahora por ejemplo Cisco ha adoptado CVSS y cuando publican un fallo, las dos primeras métricas te las dan ellos, porque ya saben esa vulnerabilidad qué puntuación tiene. Lo que no saben es en tu entorno cómo podría afectarte. Si lo vemos en detalle, lo entendemos mejor. En la métrica base, bueno, pues ahí están al final las cualidades más importantes. Esto es, si la vulnerabilidad afecta localmente o es remota. Si hace falta un usuario o una contraseña para explotar esa vulnerabilidad. Claro, no es lo mismo que te haga falta tener información que no tenerla. Y luego, pues cómo impacta eso en niveles generales, en la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y lo categorizan nada, parcial o completo, tan simple como eso. A esto se le añade la métrica temporal. Esta es la que yo solo, como organización, como banco o como empresa de teleco, voy a conocer. Y esto... no, perdonad, esto es la temporal, no la de entorno. En la temporal simplemente va a ser una foto en el tiempo, y esta métrica puede cambiar según vayan aconteciendo cosas, porque puede que en un momento para una vulnerabilidad no haya exploit, pero el año que viene sí lo haya desarrollado alguien. Por lo tanto, esa vulnerabilidad va a cambiar por completo. No es lo mismo que alguien se pueda bajar un ejecutable, hacer doble clic y entrar en mi máquina, que sabemos que hay una vulnerabilidad, pero para explotarla es más complicado.
Entonces, aquí se tienen en cuenta pues si hay una prueba de concepto, si es funcional, si está alta o no se sabe. Bueno, la métrica la temporal, es opcional, eso también es importante. Luego también tiene en cuenta si hay el nivel de recomendación, pues si hay un parche, si lo que hay es un workaround, en plan de mira, no lo podemos solucionar, pero de momento pues filtra el puerto tal en el firewall, o hace esta ñapilla, porque para mí esto del workaround es la traducción en ñapiña, para salir al paso y ya veremos cuando sacamos el parche, pues ya lo aplicas. Todos esos factores se van teniendo en cuenta. Y luego la credibilidad, incluso puede haber una vulnerabilidad que... Sabemos que hay un casque de Adobe Flash, esto ocurrió, me acuerdo yo, me pilló a mí en vacaciones el año pasado. Alguien ha dicho que hay una vulnerabilidad en Flash, ¿y quién es ese alguien? Pues un tío que ha sacado 8 vulnerabilidades en Flash, hostia, cuidado. Entonces nosotros en ING, por ejemplo, filtramos el Flash, nadie podía ver Flash, navegaba todo el mundo sin Flash. Claro, imaginaos los de marketing, gente que no es del mundo, que no le podías explicar. No, mira, es que tenemos una campaña que estamos poniendo banners de ING, están en Flash y no sabemos si se están imprimiendo en webs, tal. Una problemática de leche. Y solamente era porque había un rumor de que sabíamos que había una vulnerabilidad y teníamos miedo de que como ni había parche, ni se sabía el detalle, ni sabíamos si se estaba explotando activamente, pudiese... Y estuvieron un mes sin navegar, no os imagináis, me pegaron de golpe, vamos, hasta... Explícate tú, no, es que es una vulnerabilidad que no sé si es vulnerable o no, pero parece que sí, pero... Hostia, y dejar a un banco sin Flash parece que es una tontería, pero tiene su aquel. Bueno, pues eso también se tiene en cuenta, ¿no? Si la credibilidad del exploit, si está confirmado por la compañía o no. Y por último, las que pueden ser más importantes para el cliente final son las de entorno, que también son opcionales, pero aquí habla del daño que puede haber colateral. Si me explota esa vulnerabilidad, ¿qué otros daños pueden producirse? Pues ninguno, algo que sea bajo medio, medio alto, alto o no tengo ni idea. Luego, ¿a cuántos de mis activos afecta? Esta vulnerabilidad es para todo mi parque de Windows, solo afecta a uno, pues si afecta a uno, pues bueno, aunque sea tal, pues tampoco me va a importar mucho, pero es solo una máquina, no es lo mismo que algo que me afecta al Office, por ejemplo, que tengo 3000 Office y que cualquiera que navegue por Internet con un Office va a sufrir la vulnerabilidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego los requerimientos de seguridad, que es por último y bajo mi punto de vista de lo más importante. ¿Cómo afecta a la clasificación CIA, a confidencialidad, integridad y disponibilidad de cada uno de los servicios a los que afecta? Es decir, a mí me viene alguien y me dice, no, es que tengo ejecutado código en un servidor que tienes por ahí que... no sé, y he conseguido administrador. Muy bien, campeón, vamos a ver. ¿Ese servidor dónde está? No, es un servidor de desarrollo y tal. ¿Y acá se ha accedido? Bueno, realmente no hay nada, puedo ejecutar el bloc de notas. No me importa, o sea, me importa, ya lo solucionaré, pero es que ahora mismo tengo 7 problemas más graves que tener que quitar a un administrador que está desplegando no sé qué para que parche un servidor ponzoñoso que está abandonado y que no le importa a nadie y que incluso lo mismo se apaga. O sea, ese tipo de foto también hace falta, porque claro, el consultor, la persona que está haciendo el test de intrusión, lo que ve es que ha accedido a un servidor. Hostia, qué bien, he accedido aquí, ya, pero espera, que ya te digo yo, que conozco mi compañía, si realmente a lo que has accedido tiene importancia porque están datos más confidenciales o realmente es un servidor ponzoñoso que en cuanto pueda lo apago y adiós muy buenas, que tampoco me impacta demasiado. Pues ese dato es muy importante para luego priorizar cuando tienes el reporting. Ellos te pueden dar, la empresa del CVSS, los 2 primeros factores y tú añadir las métricas de entorno para luego poner la foto real de cada una de las vulnerabilidades, cómo afecta a tu organización. Y poquito más, para esto del CVSS hay una, como es bastante compleja, hay incluso calculadoras online, donde, bueno, pues esa es una, pero hay otras, lo usa mucho el NIST, por ejemplo, en Estados Unidos, y donde tú vas metiendo 1, 7, medio, alto, bajo, y al final te dice, pues, esos números que se ven en naranja, que yo prácticamente no los veo, arriba, pues te dicen, esto es un 7 o un 8, y es una métrica del 0 al 10, y vas a saber realmente cómo de importante o no importante es la vulnerabilidad y cómo has de priorizarla en el despliegue de la solución o la recomendación o lo que sea. Pocas cosas más. Muchas gracias y ahora las preguntas. Bien, muchas gracias. No funciona el micrófono. En fin. A ver, otro ahí. Bien, ahora sí. Vale, muchas gracias, Alejandro. Como veis, interesantísima la conferencia. Explicaros además que Alejandro quería hacer las demos online, aquí, vamos, en presente, y como es un buen experto en seguridad, se las trajo grabadas. O sea, eso demuestra que los planes de contingencia, ¿ya? Y la análisis de riesgo lo manejas muy bien, además de la moto, sí.
Tenéis el agua, no tomado el agua. Sí, me siento aquí contigo. Bien, yo tengo algunas preguntas, me imagino que tenéis vosotros también algunas preguntas, con lo cual pues es mejor que pasemos directamente. Levantad la mano para que Emilia os lleve el micrófono y así podáis salir en la televisión, en YouTube y con voz. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna? Si no, mientras pensáis, yo tengo aquí alguna. Se supone que hay un nicho de mercado en todo lo que es este tema del hacking ético, ¿no? A la gente aquí que quiera luego dedicarse a ese tema, ¿cómo lo tiene? ¿Lo tiene muy crudo? ¿Hay una posibilidad de trabajo? Porque lo digo tirándome directamente las piedras al tejado, ¿no? En la universidad sí impartimos ciertas cosas, pero no podemos llegar a este nivel de hacking ético ni de muchas cosas que tú has contado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tienen para formarse? Para empezar, y luego a continuación qué tipo de mercado tiene de trabajo o nicho de trabajo para ellos. Vale, pues trabajo hay mucho, parece que no, pero cada vez se hace más, hay muchísimo trabajo. Yo sigo ofertas, históricamente cuando estaba en SIA me interesaba un poco ver el mercado, qué empresas de mi competencia pedían gente para ver un poco, para olisquear, me miraba muchas ofertas y todavía lo hago ya casi por vicio. Y veo que hay muchas ofertas en este tipo de proyectos. Suelen buscar gente que venga más o menos rodada o que tengan ya pues cierta reputación, que al final tener cierta reputación es he publicado un fallito, he escrito un artículo no sé dónde, no es nada, pero simplemente que vean pues que la tocas, sino que pues estás ahí para lanzar 2 herramientas automáticas y ya está, sino que tienes interés. En cuanto a formarse, pues yo creo que ha cambiado mucho el panorama en los últimos 10 años. Antes te lo haces porque no había tanta documentación, ahora hay 500.000 libros, 500.000 cursos, incluso hay certificaciones, las hay que son mejores, las hay que son peores, las hay que son más baratas, las hay que son más caras, pero hay muchas certificaciones que también son un valor añadido a la hora de buscar trabajo que se puede tener en cuenta. Y no sé, yo creo que es una buena oportunidad para todo el mundo en general. Que depende de ellos. Vamos, también esto no pues igual que decía Óscar, esto el que lo llevamos dentro y lo sabemos, no es, bueno, a mí esto lo mismo, pues si hay curro sí que me dedico a ello, no, esto es pasión, o sea, sales de trabajar y sigues con ello en casa porque te gusta, porque lo vives, porque descubres una vulnerabilidad y te empiezas a hacer como si hubieran metido un gol ahí, Pino Puente, vamos. Entonces, pasión. Vale, muchas gracias. A ver, preguntas de vosotros, que sois los interesados, los que tenéis que hablar. Sí, por allí. ¿Sí? Hola, buenas, Hola. muy buena la charla. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Supongamos que un amigo ha encontrado una vulnerabilidad en un software comercial bastante extendido y bastante caro. ¿Cómo actuarías tú? Ahora mismo en nuestra situación, en mi situación, o la de mi amigo. Si el software no es un navegador, un producto muy desplegado y muy concreto, pasta no lo vas a sacar si vas por ahí. Es poco probable. Tendría que ser, o sea, para que te paguen tienes que ser ejecución de comandos, tal. Web, por ejemplo, no pagan nada. Una shell en remoto con root se puede sacar. Sí. Si es un remote root, que es eso, sí. Eso se saca, se puede vender. Entonces, lo suyo es que hables con iDefense, por ejemplo, que es una de las empresas fuertes, les pones un correo, tengo una vulnerabilidad para este software, ¿os interesa? Y te van a decir sí, no, directamente, porque ellos también funcionan, ellos van a menú, o sea, ellos no buscan vulnerabilidades porque, no, ellos les piden, oye, quiero una para el Time 724 en chino, lo buscan, o sea, y cuando ellos tienen una lista de, si coincides en esa lista, claro, en esa lista siempre está, o si no está, lo va a estar, pues todos los navegadores, estos que hemos hablado y todo eso. Si el software es muy popular, MySQL, eso se vende. Entonces, si quieres sacarle dinero, puedes ponerles un correo y ellos te van a decir, pues mira, luego también funciona de una forma que tienes que confiar. Te mandan un documento y tienes que rellenarlo y tienes que explicarle tienes que darle todos los detalles y no vas a ver un pavo. Si lo ven, lo reproducen y lo explotan, te pagan. Si no, te dicen, no vemos viables, solo las explota una vez de cada 100 o lo que sea. Pero te hacen ellos un propio análisis, es decir, una vez le das los detalles, te hacen un análisis y te dan... Y luego también te van a dar un precio, te van a decir, mira, pues 3.000, 5.000 o nada.
Que no es el caso, que no le puedes sacar un mal eurillo, pues la otra opción es se lo comunicas al fabricante. Bueno, estos son gustos al final, tú puedes hacer lo que quieras con la vulnerabilidad. Lo que deberías de hacer, o yo haría, es se la comunicas al fabricante y les das un tiempo para que respondan, saquen un parche, vean qué hacen. Que sacan un parche, publican la vulnerabilidad, te dan un CVE y eso va para tu currículum. La gente de la seguridad, en su currículum van las vulnerabilidades que han descubierto, como el que se pone certificaciones. ¿Que no sacan el parche? Pues ya lo que quieras, la puedes contar, les harás una faena, les den por ahí, o te la puedes quedar para ti. Eso ya va en cada uno, es un poco la filosofía que quieras llevar. Lo normal es publicarla y les obligas a que parchen. Oracle está acostumbrado a trabajar así, o sea que... Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta por aquí? ¿Alguna más? Aprovechar, chicos, que tenemos aquí un fiera. A ver, ¿preguntas? Bueno, mientras pensáis otra, os doy tiempo. Vamos aquí... No les ha gustado. No, seguro, igual tenéis miedo de preguntar, pero no tengáis miedo de preguntar, de verdad. Yo pregunto y no sé nada del tema. Vamos a ver, en el tema de, no tanto la forense, sino que el tema de hacking ético, pues hay muchas herramientas, como tú decías. ¿Qué tanto por ciento más o menos hay del uso de esas herramientas y qué tanto por ciento de intuición, de detective digital o como se llame? Va un poco en la profesionalidad de cada uno. Cuanto más manual, se supone que va a ser más fino el trabajo. La realidad es que hay una competición, el mercado está también hecho polvo, entonces como se están tirando los precios, las compañías para entrar en proyectos tiran precios, hay menos tiempo para ejecutarlos. A menor tiempo, menos pruebas manuales se hacen. Cuanto menos pruebas manuales, menos chicha real se saca, porque las herramientas automáticas pueden sacar el 20-30% de las cosas, pero luego el trabajo duro está en las pruebas manuales. Entonces, claro, como cada vez hay menos tiempo, cada vez hay menos pruebas manuales, cada vez hay los proyectos más baratos y es un pez que se muerde la cola. Debería de ser un proceso muy manual, que es lo más bonito. No next, ataco, tal, pero al final el tema del tiempo, que te dicen, tienes que hacer una auditoría en 4 días. Y dices, en 4 días es que no me ha dado tiempo ni a documentarme. Entonces al final la realidad es que por desgracia se está haciendo bastante mal. Pero bueno, siempre hay posibilidades de mejorarlo y también yo me estoy encontrando con el problema de, bueno, hay muchas empresas, pero dices, a ver, ¿a quién le puedo pagar realmente una fortuna para que me haga aquí un trabajo fino y me quede con la tranquilidad de que esto está muy revisado? Y yo creo que como mi situación ahora en ING, tiene que haber mucha gente que diga, yo prefiero pagar porque sé cómo funciona y quiero que se haga un análisis completo, 360 y se mire todo, a que venga aquí un tío, me ejecute una herramienta, me cobre 4 perras y se pire y me quede con la casa sin barrer, que es algo que podría haber hecho yo, que si no lo hago, pues o sea, al final es cuestión de tiempo. Yo podría hacer análisis o podría hacer a alguien, pero pides que te venga alguien, además siempre 8 ojos ven más que 2. Sí, que nada más que una herramienta de apoyo, nada más. Eso es. Bien, muchachos, pregunta. Por allí, sí. La mía. Aquí en el medio. ¿Se oye? Sí, vale. Una pregunta. A la hora de hacer uno de esos análisis de... Es que no me sé el término. De intrusión. Sí. Sobre la práctica, ¿hay algún tipo, digamos, de normalización o sistema o patrón a seguir para empezar a analizarlo? ¿Es un poco así en plan...? Sí, metodología. Sí. Sí, no lo he comentado. Hay varias, hay como 4 o 5 estándares populares. La más famosa se llama OSTM. Es un documento abierto y fue de los primeros, entonces ahora está como muy avalado porque fue de los primeros. Realmente el documento es bastante castaña pilonga, de muy alto nivel, de mírate esto por aquí y por allá, pero realmente no tiene chicha técnica. Luego hay otros documentos que no son tan conocidos, como PTST, que está en formato Wikipedia y ya se te va diciendo, pues empieza por aquí, el siguiente paso por acá, luego si te encuentras con esto ves por aquí, y más o menos ya te habla de herramientas, te habla de casos de uso. En el mundo web, si el test de intrusión, porque claro, esto lo enfocamos como muy a sistemas, pero también aplicaría a la parte web. OWASP es la metodología más popular, tiene un documento, un PDF que se llama el Testing Guide, y ahí te pone igual, prueba por prueba, herramienta por herramienta, lo que se espera, lo que no se espera, cómo tiene que estar y cómo se debería explotar. O sea, ahí te viene paso por paso, si quieres hacer, incluso te vienen plantillas de reportes de cómo deberían de ser, acuerdos de confidencialidad, es como el libro gordo de PTT.
para no se te olvide el nombre, acuérdate en inglés lo llaman penetration test. Aquí como traducirlo a test de penetración suena un poco chungo, no se usa. Pero si no quieres que se te vuelva a olvidar el nombre, penetration test. Hay mil chistes, claro, como te imaginarás. Muchas gracias. Justamente con lo que decía ahora hace un momento Alejandro sobre OWASP, os acabo de subir a la plataforma pues una propuesta de trabajo de verano que hay para trabajar en temas de seguridad a través de Google y paga muy bien. Sé que si os ponéis en contacto con Fabio Cerullo, que hay posibilidad de trabajar en verano en temas de intrusión y todas estas cosas de aquí de seguridad en redes. Bien, un par de preguntas más. Tenemos una por allí, a Emilia. Hola, buenas. ¿Sería la relación que hay entre las vulnerabilidades de que hablas y el término de APT, de Advanced Persistent Threat? Es lo mismo. O sea, al final los 0 day, las vulnerabilidades estas que compran gobiernos y demás, son para hacer APTs. Las que tenía China con el famoso APT1 no eran 0 days como tal porque lo hicieron en el modo chino, o sea, era todo bastante mejorable. Pero el concepto es que Stuxnet era un APT. Ahora se hizo muy famoso lo del APT1 chino, pero ya te digo que lo sacamos un poco de aquí porque no es tan elaborado, se ve que no se han gastado la pasta, van por otro tipo, van a lo burdo, pero en cambio Stuxnet sí que podría ser un APT. Va muy ligado, es lo mismo. Pero las distribuciones, como puede ser Backtrack o Kali ahora, lo que explotan son vulnerabilidades muy conocidas, ¿no? O sea que en el momento que está un poco securizado un sistema, ya no consigues tener acceso. Te sorprenderías, o sea, he visto cosas, como es la frase esta de la peli, ¿no? He visto cosas ahí en Orión que da mucho miedo, porque claro, las redes son infinitas, no son infinitas, pero empresas grandes tienen decenas de servidores que no saben ni qué tienen. Hay gente que no tiene ni inventario, no saben ni... ¿Cuánto Windows 2000 tiene? No lo sé. ¿Cuánto? No saben. O sea, a lo mejor lo sacan una vez al año porque tienen que pagar licencias o porque les han pillado que no pagan licencias. Entonces, hay vulnerabilidades que son antiguas, aún así estas herramientas incluyen vulnerabilidades que pueden ser más nuevas. O sea, la del MySQL, por ejemplo, es de este año y hay por ahí un montón de cosas distribuidas. Y vamos, o sea, es lo que se usa, es bastante común. Usar estas herramientas para explotar vulnerabilidades. No son vulnerabilidades que ya estén todas parcheadas, porque no. Además es que luego me pasa a mí, ¿no? Que yo vivía en el mundo rosa de la consultoría de sí, esto está mal, arréglalo y aplica un parche. Y luego ahora que estoy al otro lado de la mesa, ¿aplica un parche? Espérate. Hola, quiero aplicar un parche. No, pierdes el soporte. Ya, pero es que, mira, es que si no aplico un parche... No, es que no puedes, es una caja negra, eso que te he vendido no puedes tocar. Vamos a ver, en mi máquina, ¿no? No puedes tocar. Entonces te quedas con una máquina vulnerable porque pierdes un soporte, actualizarlo al producto siguiente te puede costar 400.000 euros porque es un cojo sistema de lo que sea y te lo tienes que comer con patatas y saber que es vulnerable. Pues bueno, pues me lo tienes identificado, puedes poner contramedidas, no sé qué, lo pinto de azul, le pongo maquillaje y cuando venga el auditor, ahí no, caca, ya está. Pero pasa. Y luego ya por último, las medidas, en cuanto a medidas de defensa, que hay medidas globales que puedan, para proteger el sistema completo, como puede ser para aplicaciones web, colocar un WAF y que te esté protegiendo las vulnerabilidades que tienes por detrás, que aunque desde dentro estés detectando que hay una vulnerabilidad, realmente sí que estás protegido hacia afuera porque tienes... Bueno, sí, entiendo. La seguridad tiene que ser considerada siempre por capas, no puedes delegarlo en un solo sistema. Yo, por ejemplo, de la tecnología WAF, huyo por completo, no me gusta nada, porque son firmas muy concretas, hay tantas maneras de evadirlas que estás poniendo... Ayudan, pero no solucionan el problema. O sea, es impresionante las 1000 maneras que hay para evadir este tipo de soluciones. Entonces, al final tienes que ir aplicando distintas capas en distintos sitios para intentar conseguir un conjunto lo más seguro posible, lo que llaman pues seguridad por capas. Entonces, pues empezar por cosas como, no sé, redes, pues el firewall, el IPS, el WAF, todos los elementos que puedas poner en una capa. Luego, en el sistema operativo, pues el antivirus, la fortificación, quitar servicios, desinstalar software. El DLP, pues aplicar un no sé qué, montar no sé cuántos, método control de acceso a la red,
tienes que ir añadiendo de una forma que también sea gestionable y no te vuelvas loco, que si monitorizo eventos, que si se conecta alguien me manda una alerta, que si... Para que al final aquello te sientas cómodo. Realmente no hay, para muchos problemas no hay bala de plata. O sea, yo me encuentro a veces con problemas que digo, aquí estamos vendidos, porque, por ejemplo, es muy típico el del usuario y la contraseña de una aplicación web que se conecta a una base de datos. ¿Dónde metes ese usuario y esa contraseña? O sea, el que acceda, el que consiga acceder, si hay una vulnerabilidad y accede, van a poder acceder a ese usuario y esa contraseña y van a poder acceder a la base de datos porque el usuario y la contraseña está hardcodeado en el código. Pero es que no hay solución. Dicen, bueno, pues la meto en un script y llamo no sé qué, pero la han metido en otro lado. No, pero de ese otro lado la ofusco y la cifro. Ya, pero es que ese cifrado, al final la clave está en otro lado. Y hay veces que la maraña, al final tienes que encontrar un punto en el que más o menos te sientas cómodo y a base de añadir capas, pues quede aquella una plataforma lo más segura posible. Pero no hay solución. Muchas gracias. De nada. La última pregunta. Entonces, ¿hay alguna última pregunta? ¿Nadie? ¿Ninguno? Por Dios, me tiene miedo a Alejandro. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, le agradecer a Alejandro la conferencia magistral que nos ha hecho. Como sabéis, pues dentro de unas 3 semanas se subirá el vídeo a YouTube. Y nada, muchas gracias, Alejandro. A vosotros.